La implosión ocurrió en el momento en que menos se la esperaba. No fue un ruido de fiesta, sino el silencio metálico de una transferencia ejecutada con precisión quirúrgica. El Banco Central de Boca Juniors acaba de recibir una inyección de $18 millones limpios, y a cambio, ha entregado su motor de sacrificio, su pulmón táctico y su delantero más efectivo de los últimos tiempos. Miguel Merentiel ya es, virtualmente, jugador del Benfica de Portugal, y su venta no solo es un triunfo financiero rotundo para la gestión de Juan Román Riquelme, sino una declaración de guerra ideológica al corazón del equipo. El spoiler es que Boca no solo perdió a un goleador, perdió a un concepto de juego, una ética innegociable que será reemplazada por el genio volátil de Roger Martínez, el delantero colombiano que Riquelme ha perseguido como una obra de arte inalcanzable. Esta no es una simple sustitución de 9x9, es un cambio de ADN en plena carrera por la gloria continental, una apuesta de crack o catástrofe que busca transformar la seguridad obrera en la incertidumbre de la genialidad, un movimiento que polarizará a la Bombonera entre los amantes del cheque europeo y los defensores del sudor copero. La bomba de los 18 millones ha detonado la estabilidad táctica del equipo. La pregunta que define el futuro inmediato del club es: ¿podrá Roger Martínez, el delantero de la gambeta mágica y el temperamento indomable, justificar el sacrificio económico y emocional de la partida de Merentiel, o Riquelme habrá vendido la pieza clave de su sistema por un capricho personal? Quédense con nosotros, porque vamos a desmantelar la ingeniería de la venta, el destino exacto del dinero y la metamorfosis táctica que le espera al equipo. Comenten y suscríbanse ya. ¿Es Roger Martínez el tipo de jugador que gana una Copa Libertadores, o es solo un delantero de liga? La salida de Merentiel es el ejemplo perfecto de cómo el fútbol actual mercantiliza el esfuerzo. El uruguayo llegó a Boca casi de puntillas, bajo el manto de la desconfianza tras un paso en Brasil sin brillo, y se marchó por la puerta grande no por su talento innato, sino por su capacidad de trabajo. Merentiel era el delantero anti-Boca que Boca necesitaba. Bajo perfil, cero polémicas, 100% de efectividad en las áreas donde el equipo flaqueaba, y su impacto táctico era mucho más profundo que sus goles. Merentiel era el primer defensor, sus métricas de presión alta eran las más altas de todo el plantel, lo que permitía al mediocampo recuperar rápido y al equipo jugar corto, y era el socio perfecto de Edinson Cavani, actuando como el puente de enlace que arrastraba marcas y le abría los espacios al matador, algo que la hinchada y el cuerpo técnico valoraban por encima de la técnica individual. El Benfica no invierte $18 millones en un capricho, invierte en un perfil de jugador que garantiza adaptación. Los ojeadores portugueses vieron en Merentiel a un delantero con experiencia continental, un pico de rendimiento reciente y, crucialmente, con un salario bajo que lo hacía extremadamente rentable de cara a una futura reventa a las ligas top, y la venta de Merentiel se concretó por una combinación letal de factores. Su edad, cercana a los 29 años, lo colocaba en el último tren para una venta de esta magnitud, su cotización estaba en su máximo histórico, y el club portugués puso una cifra irrechazable que generaba un superávit financiero que Boca no podía ignorar, y Riquelme, con un pragmatismo helado, decidió sacrificar la estabilidad táctica por la salud económica del club, una decisión que, a nivel de gestión de activos, es impecable, pero que a nivel de gestión de vestuario y táctica, es una bomba de tiempo. La oposición interna ya ha comenzado a señalar el timín de la venta. ¿Por qué desprenderse del goleador en medio de la fase decisiva de la Copa Libertadores? El destino exacto de los 18 millones es la clave para entender la ambición de Riquelme. Este dinero no se va a guardar, se va a reinvertir de forma estratégica para transformar la columna vertebral del equipo. El plan de inversión se divide, según las fuentes cercanas al club, en 3 tercios letales. Primer tercio, $6 millones la joya inestable. Esta porción se destinará a cubrir el traspaso y el primer año de salario de Roger Martínez, un jugador cuya inversión es más baja que la cifra obtenida por Merentiel, lo que asegura un margen de ganancia inmediata para la operación de reemplazo, pero el costo real de Roger Martínez no es el dinero, sino la gestión de su ego y su inconsistencia. Segundo tercio, $6 millones el muro defensivo. Esta porción será utilizada para reforzar la defensa central, la zona más vulnerable de Boca. Riquelme apunta a un defensor de jerarquía continental con un perfil de liderazgo que pueda ordenar la saga y darle seguridad a un equipo que ha demostrado ser frágil en el juego aéreo y en la transición defensiva, y el objetivo es cerrar la grieta que la presión alta de Merentiel ayudaba a ocultar. Tercer tercio, $6 millones el cerebro creativo. La porción final se destinará a la adquisición de un volante mixto, un 5/8, con capacidad de primer pase y llegada al área, un verdadero generador de juego que pueda darle la pelota redonda a Roger Martínez y Cavani, algo que el mediocampo actual de Boca, aunque luchador y sacrificado, carece de forma recurrente. Este fichaje es el seguro de vida de Roger Martínez, ya que el colombiano necesita que el balón le llegue con ventaja para explotar su velocidad. La venta de Merentiel no es el fin del ataque, es el inicio de la reconstrucción total del equipo,
una apuesta de 3 puntas que busca solucionar 3 problemas con el dinero de un solo jugador, pero el tiempo corre y la copa no espera. El capricho de Roger Martínez es la clave de bóveda de esta operación. Riquelme, el eterno 10, siempre ha estado enamorado de los jugadores de gambeta, talento puro y rebeldía, un perfil que Roger Martínez encarna a la perfección en sus mejores días. El colombiano es un jugador de destellos, capaz de ganar un partido él solo con un golazo de media distancia o una gambeta imparable en el área, pero su psicología es tan explosiva como su fútbol. Roger Martínez ha demostrado ser inconsistente en los ambientes de alta presión, como en Racing o en el América de México, propenso a lesiones musculares y a bajones anímicos prolongados que lo han alejado de la cima del fútbol, y la búsqueda de Riquelme no es solo por el delantero, es por la convicción íntima de que él, el mejor 10 de la historia del club, es el único capaz de enderezar y potenciar ese talento indomable, una obsesión de mentor que ahora se convierte en la mayor apuesta de su gestión. La comparación psicológica con Merentiel es devastadora y será el combustible de la Bombonera. Merentiel era la humildad total, la disciplina táctica, el bajo perfil que se adaptaba a lo que el entrenador le pedía. Roger Martínez es la estrella, el ego necesario para brillar, el jugador que exigirá la pelota y la libertad táctica para crear, y la hinchada de Boca, que premia el sacrificio por encima del lujo, juzgará al colombiano con una vara moral altísima, y cada jugada intrascendente, cada queja a un compañero o cada actitud de displicencia será magnificada por el fantasma de la camiseta sudada de Merentiel. El desafío de Roger Martínez es demostrar que su talento está al servicio de la garra, y no al revés, algo que nunca ha logrado hacer con total regularidad en su carrera. La metamorfosis táctica que se avecina es estructural. El esquema de Diego Martínez se construyó en torno a la presión asfixiante y la verticalidad controlada que Merentiel garantizaba. Ahora, el equipo deberá adaptarse a un delantero que no presiona con la misma intensidad ni regresa con la misma frecuencia. Roger Martínez jugará como un extremo interior o segundo delantero flotante, buscando la espalda de los laterales y la diagonal letal hacia el área, lo que obligará al mediocampo a cubrir el vacío de la presión y a los laterales a ser más cautelosos en la subida, y el mayor riesgo es que Cavani se quede aislado en el centro del área, sin el apoyo constante y el desgaste de marcas que Merentiel le ofrecía, y el entrenador Diego Martínez se enfrenta a una encrucijada: adaptar un sistema ganador a un jugador impredecible, o forzar a Roger Martínez a un rol de sacrificio que podría matar su talento y su motivación. La integración de Roger Martínez no es un tema de once inicial, es un tema de filosofía de juego. El impacto en la Libertadores es el punto más álgido de la discusión. Merentiel era un jugador copero probado, con la temperatura para la batalla y los goles en momentos clave que se esperan en el torneo, y Roger Martínez, aunque con jerarquía internacional, no tiene ese historial de fiabilidad en las instancias decisivas con sus clubes. La apuesta de Riquelme es que el techo de Roger Martínez es el de un campeón del mundo, y que si logra encenderse en el momento justo, será un factor de desequilibrio que ningún rival brasileño puede neutralizar, pero la Libertadores es un torneo de detalles y de mínimos errores, y la inconsistencia de Roger Martínez es un riesgo demasiado grande para muchos hinchas, que temen que la genialidad del colombiano se apague en el peor momento, dejando a Boca sin su goleador obrero y sin su estrella prometida. El destino de la Copa está atado al estado mental y físico del nuevo delantero. La presión política y mediática sobre Roger Martínez será feroz desde el primer minuto. La hinchada de River Plate ya ha comenzado a recordar sus peores momentos en el fútbol argentino, pintándolo como un delantero problemático que nunca cumplió las expectativas, y esta guerra psicológica se sumará al escrutinio implacable de la prensa argentina, que exige un rendimiento inmediato que ni siquiera los ídolos históricos lograron dar, y Riquelme debe actuar como un escudo protector para el colombiano, dándole la paz mental que necesita para concentrarse solo en el fútbol, algo que en la espiral mediática de Boca Juniors es casi imposible. La gestión de vestuario también será clave. Cavani, como capitán y referente, debe ser el encargado de integrar a Roger Martínez y de establecer la línea de disciplina que Merentiel mantuvo, evitando que el ego del nuevo fichaje genere fricciones con los jugadores de la cantera o los veteranos consolidados. La implosión ocurrió en el momento en que menos se la esperaba. No fue un ruido de fiesta, sino el silencio metálico de una transferencia ejecutada con precisión quirúrgica. El Banco Central de Boca Juniors acaba de recibir una inyección de $18 millones limpios, y a cambio, ha entregado su motor de sacrificio, su pulmón táctico y su delantero más efectivo de los últimos tiempos. Miguel Merentiel ya es, virtualmente, jugador del Benfica de Portugal, y su venta no solo es un triunfo financiero rotundo para la gestión de Juan Román Riquelme, sino una declaración de guerra ideológica al corazón del equipo. El spoiler es que Boca no solo perdió a un goleador, perdió a un concepto de juego, una ética innegociable que será reemplazada por el genio volátil de Roger Martínez, el delantero colombiano que Riquelme ha perseguido como una obra de arte inalcanzable.
Esta no es una simple sustitución de 9 por 9, es un cambio de ADN en plena carrera por la gloria continental, una apuesta de crack o catástrofe que busca transformar la seguridad obrera en la incertidumbre de la genialidad, un movimiento que polarizará a la Bombonera entre los amantes del cheque europeo y los defensores del sudor copero. La bomba de los 18 millones ha detonado la estabilidad táctica del equipo. La pregunta que define el futuro inmediato del club es: ¿podrá Roger Martínez, el delantero de la gambeta mágica y el temperamento indomable, justificar el sacrificio económico y emocional de la partida de Merentiel, o Riquelme habrá vendido la pieza clave de su sistema por un capricho personal? Quédense con nosotros, porque vamos a desmantelar la ingeniería de la venta, el destino exacto del dinero y la metamorfosis táctica que le espera al equipo. Comenten y suscríbanse ya. ¿Es Roger Martínez el tipo de jugador que gana una Copa Libertadores, o es solo un delantero de liga? La salida de Merentiel es el ejemplo perfecto de cómo el fútbol actual mercantiliza el esfuerzo. El uruguayo llegó a Boca casi de puntillas, bajo el manto de la desconfianza tras un paso en Brasil sin brillo, y se marchó por la puerta grande no por su talento innato, sino por su capacidad de trabajo. Merentiel era el delantero anti-Boca que Boca necesitaba. Bajo perfil, cero polémicas, 100% de efectividad en las áreas donde el equipo flaqueaba, y su impacto táctico era mucho más profundo que sus goles. Merentiel era el primer defensor, sus métricas de presión alta eran las más altas de todo el plantel, lo que permitía al mediocampo recuperar rápido y al equipo jugar corto, y era el socio perfecto de Edinson Cavani, actuando como el puente de enlace que arrastraba marcas y le abría los espacios al matador, algo que la hinchada y el cuerpo técnico valoraban por encima de la técnica individual. El Benfica no invierte 18 millones de dólares en un capricho, invierte en un perfil de jugador que garantiza adaptación. Los ojeadores portugueses vieron en Merentiel a un delantero con experiencia continental, un pico de rendimiento reciente y, crucialmente, con un salario bajo que lo hacía extremadamente rentable de cara a una futura reventa a las ligas top, y la venta de Merentiel se concretó por una combinación letal de factores. Su edad, cercana a los 29 años, lo colocaba en el último tren para una venta de esta magnitud, su cotización estaba en su máximo histórico, y el club portugués puso una cifra irrechazable que generaba un superávit financiero que Boca no podía ignorar, y Riquelme, con un pragmatismo helado, decidió sacrificar la estabilidad táctica por la salud económica del club, una decisión que, a nivel de gestión de activos, es impecable, pero que a nivel de gestión de vestuario y táctica, es una bomba de tiempo. La oposición interna ya ha comenzado a señalar el timín de la venta. ¿Por qué desprenderse del goleador en medio de la fase decisiva de la Copa Libertadores? El destino exacto de los 18 millones es la clave para entender la ambición de Riquelme. Este dinero no se va a guardar, se va a reinvertir de forma estratégica para transformar la columna vertebral del equipo. El plan de inversión se divide, según las fuentes cercanas al club, en 3 tercios letales. Primer tercio, 6 millones de dólares la joya inestable. Esta porción se destinará a cubrir el traspaso y el primer año de salario de Roger Martínez, un jugador cuya inversión es más baja que la cifra obtenida por Merentiel, lo que asegura un margen de ganancia inmediata para la operación de reemplazo, pero el costo real de Roger Martínez no es el dinero, sino la gestión de su ego y su inconsistencia.